Y para esto, mi amado hermano, primeramente le invito encarecidamente en el amor del Señor que ponga su teléfono celular en silencio o apáguelo. Amén, para que no esté interrumpiendo en la hora de la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Bien, dicho sea de paso, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Hechos. Gloria a Dios. Capítulo 16. Aquel que no tenga Biblia, el hermano que tiene Biblia, por favor acérquese a aquel que no la tiene para que también lea. Amén. Y aquel que usted ve que no puede, se le dificulta buscar, ayúdelo. Hechos capítulo 16. Hechos 16, le damos lectura a la altura del verso 25. Hechos 16, verso 25. Cuando todos los santos del Señor lo tengan, me confirma con un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando siempre a la Trinidad Santa, al Padre, al Hijo, y con la guía y dirección del Espíritu Santo, un solo Dios fiel y verdadero. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Habla nuestras vidas en esta hora, Dios mío. En esta preciosa tarde, ya noche, Dios mío. Habla nuestros corazones, Dios mío, Padre. Estamos atentos a tu voz, a tu palabra, Dios mío, Señor amado. Disponemos nuestros corazones, Dios mío, para que tu palabra caiga, Dios mío, Padre. Y que sea cayendo en buena tierra, Señor amado. Y que a tu tiempo, Dios mío, dé frutos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, te pedimos también que te lleves toda apatía, toda pereza, todo sueño, todo cansancio en esta hora, Dios mío. Todo pensamiento, Señor amado, negativo, Dios mío, queda cautivo a la obediencia de Jesucristo, Señor amado. Te lo pedimos, Señor amado, y que sea tu palabra corriendo en este lugar. Tu palabra, Dios mío, la que transforma, la que cambia, la que liberta, Dios mío. Te damos gracias, Señor amado, por este tiempo, Dios mío, Padre. Yo soy pequeño y aquí el grande eres tú, oh Jehová. Te damos gloria, honra y alabanza, y tu pueblo dice amén. Amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Aleluya. En esta hora vamos a meditar bajo el tema, dígale al que está a su lado, Pablo y Silas, encarcelados pero no enmudecidos. Ese es el tema del día de hoy. Amén. Bien, mi amado hermano, si nosotros podemos darnos cuenta, usted ya conoce la vida del apóstol Pablo. Usted conoce que fue un hombre de Dios, un hombre muy usado por el Señor, un hombre que cuando a sus inicios él perseguía a la iglesia, él era perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, él perseguía a los cristianos. Pablo era aquel hombre que se encargaba de perseguir, de azotar, de golpear, de matar a aquellos cristianos. Amén. Pero un día tuvo un encuentro con el Señor. Diga conmigo, un encuentro con el Señor, donde Pablo cambia totalmente su manera de ver las cosas. Pablo cambia totalmente su manera de pensar. Pablo es cambiado, es transformado. ¿Sabe por qué? Porque tuvo un encuentro con el Dios de los cielos. Tuvo un encuentro con Jesucristo. Eso hace que la mentalidad de Pablo, eso hace que el apóstol Pablo cambie, que le cambió hasta el nombre, porque su nombre era Silas y ahora también llamado Pablo. Amén. Entonces, para nosotros poder llegar hasta el tema de Pablo y Silas, cuando lo encarcelaron, tenemos, mi amado hermano, que saber que cuando Pablo y Silas estaban juntos, amén, este era su segundo viaje de Pablo. Diga conmigo, su segundo viaje.
Por lo tanto, en el segundo viaje de Pablo junto a Silas, fueron de camino para Cilicia, dice la palabra, para luego ir al noreste hacia Derbe, Listra e Iconio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero nos narra la palabra en el capítulo 16 que Pablo y Silas, yendo de camino, amén, iban de camino hacia Asia. Pero el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo le habla a Pablo diciéndole que no vaya hacia Asia. Entonces Pablo, como era un hombre de Dios, Pablo, al ser un hombre obediente, obedece la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así como todos aquí nosotros, amén, que obedecemos su palabra. Lo que Dios dice, lo que Dios dejó estipulado en su palabra, eso se hace. Entonces, de manera que se dirigieron ya no hacia Asia, mi amado hermano, sino que se dirigieron rumbo norte a Bitinia. El libro de Hechos, capítulo 16, verso 7, usted puede encontrar este pasaje donde dice que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, le habla a Pablo diciéndole que no vaya hacia Asia. Entonces Pablo se dirige hacia Bitinia. Y aquí, mi amado hermano, no llegó hasta ese lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo volvió a hablarle a Pablo y le dijo que no vaya hacia allá. Amén. Pablo nuevamente a ser un hombre obediente, un hombre de Dios, un hombre que seguía los caminos del Señor, obedece esa palabra. Amén. Entonces no se dirigieron hacia Bitinia, sino que se dirigieron al oeste, atravesando Misia para llegar a la ciudad portuaria de Troas. Eso lo puede encontrar en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 8. Amén. Entonces vemos, mi amado hermano, cómo inicia esta aventura, cómo inicia el segundo viaje de Pablo. Pablo y Silas salen de un lugar rumbo hacia otro lugar donde el Espíritu de Dios le dice: no quiero que vayas para allá. Pablo capta la orden del Espíritu Santo y no se dirige hacia allá, se redirige hacia otro lugar, hacia Bitinia. Pero el Espíritu Santo nuevamente le dice a Pablo: no quiero que vayas hacia allá. Usted debe de entender, mi amado hermano, que cuando Dios habla, que lo que está escrito en su palabra, nosotros tenemos que obedecer. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces nosotros podemos aprender de que tenemos que obedecer a la voz de Dios. Obedecer lo que Dios nos demanda en su palabra. Usted no espere que el Espíritu Santo le hable. Usted no espere escuchar la voz de Dios audible. ¿Por qué? Porque usted tiene la palabra de Dios, que mediante la palabra Dios también habla. Amén. Aquí en la palabra se encuentra lo que usted tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Gloria a Jesús. Luego, mi amado hermano, la Biblia nos relata, nos narra de que Pablo está durmiendo. Entonces Pablo tiene una visión de noche. Y esta visión es que un varón, amén, de Macedonia estaba de pie y le rogaba a Pablo diciéndole: pasa por Macedonia y ayúdanos. Y Pablo, viendo esa visión y sabiendo por el discernimiento que era de parte de Dios, amén, Pablo procura partir a Macedonia después de aquella visión. Y usted lo puede ver en Hechos capítulo 16, verso 10. Amén. Pablo se levanta después de la visión y se dirige hacia Macedonia. Entonces salieron Pablo y Silas de Tropas, donde estaban, hacia Samotracia. Y al día siguiente, mi amado hermano, llegan hasta Neápolis. Amén. Y de allí, mi amado hermano, llegaron hacia Filipos, que esta era la primera provincia de Macedonia. Eso lo encuentra en el verso 11 y 12 del capítulo 16. Amén. Mi amado, pero Filipos era una ciudad clave en Macedonia. Hoy Filipos es el norte de Grecia. Pablo fundó esta iglesia durante su vida allá por el año 50-51 después de Jesucristo. Amén.
Y más tarde también nosotros vemos que Pablo le escribe una carta llamada Filipenses, que era para esta iglesia que Pablo había fundado. Amén. Más tarde llama a esta carta Filipenses, donde le escribe quizás desde una prisión. Amén. Entonces, mi amado hermano, el verso 13 del capítulo 16 nos dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a mujeres que se habían reunido. Amén. Pablo allí llegaba a reunirse, amén, para hablar de la palabra de Dios, para compartir el evangelio. Pero usted puede notar de que la Biblia dice que salieron fuera de la puerta junto al río. Quiere decir que cuando salieron fuera de la puerta, que salieron fuera de la ciudad, junto al río, para hablar del evangelio de Jesucristo. Y usted se preguntará, ¿por qué salieron? ¿Por qué salieron de ese lugar? Porque, mi amado hermano, no podía llevarse a esa ciudad una religión que no se conociera. Amén. Por lo tanto, ellos tenían que salir de ese lugar, llegar hasta un lugar fuera de la ciudad para poder compartir el evangelio. Amén. Entonces, mi amado hermano, aquí empieza el viaje de Pablo y Silas. Amén. Entonces la Biblia nos narra de que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tatiria, que adoraba al Señor, escuchaba a Pablo, escuchaba sus enseñanzas, y que abrió el corazón de ella el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Regálele fuerte esa ofrenda de aplausos al Rey que vive. Luego la Biblia nos narra que Lidia, tanto ella como su familia, aceptaron a Cristo, el evangelio, fueron bautizados. Amén. Y entonces en el verso 16, mi amado hermano, dice la Biblia: aconteció que mientras íbamos a la oración, diga conmigo, íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Amén. La Biblia nos narra que cuando Pablo y Silas se dirigían hacia la oración, ellos salían de un lugar para ir a otro, para ir a orar. Mi amado hermano, en esto se le aparece una muchacha, y esta muchacha tenía un espíritu inmundo, un espíritu de adivinación. Y cada día esta muchacha se le salía al encuentro. Amén. Y daba gran ganancia a sus amos. Esta muchacha era una trabajadora, ¿no?, que adivinaba el futuro. Tenía ese espíritu de adivinación, y los amos de ella ganaban mucho dinero con eso. Amén. Mi amado hermano, dice la Biblia en el verso 17: está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Mire lo que hacía este demonio, lo que hacía esta muchacha endemoniada. Decía: estos hombres que ustedes ven aquí son siervos del Dios Altísimo. Amén. Quienes anuncian el camino de salvación. Esta muchacha se le ponía en el camino a Pablo y trataba de confundirse a aquellas personas que escuchaban el evangelio, porque esta muchacha prácticamente como que estaba profetizando, pero era un espíritu de adivinación que tenía. Amén. Y dice la Biblia que esto lo hacía muchos días, por muchos días. Oiga, mi amado hermano, lo que me llama la atención aquí es que Pablo, al primer día que la muchacha se le apareció,
Esta muchacha con espíritu de adivinación, Pablo no echa fuera el demonio. ¿Sabe por qué Pablo no se mueve de esa manera? Porque Pablo esperaba que Dios le respondiera. Porque Pablo esperaba que él le hablara para que actuara. Pablo no se movía por sentimientos. Pablo no se movía por lo que veía. Pablo no se movía por las visiones. Pablo no se movía por las emociones. Lo que Pablo estaba esperando era el momento exacto. Era en el momento que Dios le dijera lo que tenía que hacer. Aleluya. Por alguna razón, mi amado hermano, Dios dejó que pasara algunos días. Porque dice la Biblia que muchos días pasaba esto. Esta chica lo hacía por muchos días. Dios sabe lo que hace. Y Él lo permitió que fuera así. Por muchos días dejó que pasara. Y Pablo, siendo un hombre obediente, no hizo nada, ni se movió por sus pensamientos, mi amado hermano. Amén. Pero ¿sabe también lo que me sorprende? Es que cada día Pablo pasaba por el mismo lugar. Pablo no tenía miedo a ese espíritu. Pablo no le temía. Pablo no se escondió. Pablo no dijo, nos quedamos, no vamos a pasar por ahí porque se levanta el demonio. Pablo se levantaba cada día e iba a la oración. Usted, mi amado hermano, tiene que entender que cuando usted se levanta para orar, que cuando usted toma un momento, un tiempo de oración, se van a levantar contra usted, se va a levantar su familia, se va a levantar sus amigos, se van a levantar contra usted. ¿Sabe por qué? Porque no van a querer que usted entre en comunión con el Señor, no van a querer que usted ore, no van a querer que usted se llene de la presencia de Dios. Eso no va a querer el enemigo. Los demonios se van a levantar, pero usted tiene que ser como Pablo y Silas, que no temieron, no retrocedieron, sino que avanzaron. A su nombre. Entonces, mi amado hermano, la Biblia nos narra que ya muchos días pasaba que esta chica se ponía delante de ellos y le decía que es el siervo del Dios Altísimo. Y a Pablo esto le desagradó, dice la palabra. Entonces Pablo vino, se volvió a ella y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la Biblia que en esa misma hora, en ese mismo momento, el espíritu de adivinación, el espíritu inmundo salió de esta chica. Amén. Salió. El espíritu de inmundo salió de ella. Entonces, mi amado hermano, usted puede imaginarse cómo los amos de esta chica se tuvieron que sentir indignados. ¿Sabe por qué? Porque toda esperanza de ganancia se fumó. Porque ya no sabía de dónde sacar dinero. Amén. Hay algo muy interesante en este pasaje, en esta historia. Y es que el espíritu inmundo se aparecía cuando ellos iban a orar. Mi amado hermano, lo que le decía, cuando usted se ha dado cuenta que cuando usted quiere tomar un tiempo para orar, un tiempo para dárselo al Señor, siempre sucede algo, siempre pasa algo que lo distrae, que la distrae. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo, que usted no busque del Señor, que no busquemos la presencia de Dios, que no busquemos su rostro, que no estemos en comunión con Él, porque eso no le agrada. Usted se ha dado cuenta que cuando usted quiere buscar más de Dios es cuando los problemas más se levantan. Cuando usted está caminando bien delante del Señor, cuando los problemas más vienen a su vida. Cuando usted quiere orar, cuando usted quiere ayunar, es cuando se levanta Raimundo y todo el mundo. Pero usted no tiene que detenerse como lo hizo Pablo, como lo hizo Silas. Ellos siguieron, ellos avanzaron. A ellos no le importaron que cada día la muchacha se les parara enfrente. Ellos no le temieron, ellos no tuvieron miedo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía que más poderoso era el que iba con ellos. Pablo sabía que más fuerte era Jehová de los ejércitos. A su nombre. Así que, mi amado hermano, no es de sorprenderse que se te van a levantar cosas cuando te dispongas a buscar del Señor. Usted no se sorprenda. Se le va a levantar hasta el gato, pero usted siga buscando. Su propia familia, mi amado hermano, se va a levantar contra usted, pero usted siga buscando.
Le van a decir: ya te volviste un hermanito loco, eres un fanático. Eso le van a decir. Pero usted no le haga caso. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que para los que no conocen, para los del mundo, esto es locura. Pero para nosotros esto sabemos que es poder de Dios. Regálele fuerte esa ofrenda de aplauso. Mi amado hermano, este espíritu inmundo se interponía en el camino de Pablo y de Silas. Cada vez que ellos iban a la oración, usted se da cuenta que la Biblia dice, cuando ellos se levantaban para ir a la oración, la muchacha se les aparecía, se le interponía en el camino. Cuando usted vaya a orar, se va a levantar todo el mundo, le va a entrar desánimo a su vida, se va a levantar problemas. ¿Para qué? Para que usted no ore, para que usted no busque. Usted se ha dado cuenta que cuando va a orar le entra sueño y viene durmiendo 16 horas y aún así tiene sueño justo cuando va a orar. ¿Sí se da cuenta? Porque la carne no quiere orar, pero el espíritu es el que sí tiene que orar. La carne tiene que sujetarse a lo que el espíritu dice, a su nombre. Pablo no se acobardó, Silas no se acobardó, sino que ellos decidieron seguir. No buscaron otro camino, mi amado hermano, a su nombre. No importa lo que se te interponga, ¿sabe lo que tienes que hacer? Pásale por encima. No importa lo que se te levante, la pelea, la lucha, mi amado hermano, no te acobardes. No entres en desánimo, porque lo que Dios quiere es que entres, ¿sabes en qué? En comunión con Él. Amén. No entremos en desánimo, sino en comunión con el Señor. Porque hay gente, mi amado hermano, hoy en día que se detiene o se devuelve. Se vuelve cobarde, mi amado hermano. La gente ya no quiere orar, la gente ya no quiere buscar, la gente ya no quiere del Señor. Por eso es que usted ve que más son los que se van de la iglesia que los que entran. Más son los que salen que los que vienen a buscar del Señor. Hoy el evangelio está el evangelio light. ¿Por qué? Porque no hay oración, no hay ayuno, no hay vigilia, no hay búsqueda. Porque la gente no quiere oración. ¿Usted por qué cree que las iglesias están muertas? ¿Usted por qué cree que no hay poder de Dios? Porque no hay oración, mi amado hermano. No hay esa búsqueda, esa entrega, esa humillación de parte del pueblo a su nombre. Hoy la gente se detiene, hoy la gente se vuelve cobarde, hoy la gente le entra el desánimo, la pereza, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere orar, mi amado hermano. Pero ¿sabe lo que Cristo dijo? Cristo dijo que el reino de los cielos sufrirá violencia y solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Dígale al que está a su lado: no me voy a mover. Yo voy a seguir el camino para tener un encuentro con Dios diariamente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mi amado hermano. Pablo y Silas diariamente, todos los días se levantaban a la oración. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar, ese ejemplo. Diariamente orar. ¿Sabe por qué? Porque si usted no ora, mi amado hermano, el día de mañana está propenso a caer. Porque vendrá la tentación y usted estará débil, debilitado espiritualmente. Mi amado hermano, usted cuando no se alimenta físicamente, usted se siente débil, ¿verdad? Asimismo el espíritu, cuando no ora, cuando no come palabra, cuando no lee, cuando no escudriña, el espíritu se debilita. Y es ahí donde viene la tentación y usted puede resbalar y caer. Pero si usted se mantiene en la oración, si usted se mantiene ayunando, si usted se mantiene buscando del Señor, usted va a estar firme, parado en la brecha. Usted va a estar firme, bregando, peleando con todo lo que venga. Nada ni nadie te podrá detener, nada ni nadie te podrá tumbar. ¿Sabes por qué? Porque estás orando, porque estás firme, porque Dios te está respaldando, iglesia. Así tenemos que ser, buscando del Señor cada día. Y a su nombre, gloria a Jesús.
Mira, mi amado hermano, usted quizás hoy no se dio cuenta. Usted no se imaginó, usted no se imagina. Pero tal vez los demonios trataron de no dejarla o dejarlo venir a la iglesia. Tal vez se levantaron en su casa contra usted. Tal vez en su trabajo no lo querían dejar salir. Tal vez algo pasaba que usted no quería venir. El desánimo le entró de repente a su vida y usted no quería venir. Y esa es la lucha que usted tiene que tener. Esa es la lucha que vamos a tener. Pero no nos vamos a detener. Esa lucha la podemos tener, pero no nos vamos a detener. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Jesucristo. ¿Y sabe por qué usted está aquí? Porque el Espíritu Santo quiso que usted esté aquí. Porque Dios mismo quiso que usted esté aquí. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios así lo quiso. Amén. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo vive para siempre, aleluya. Dígale al que está a su lado: encarcelados pero no enmudecidos. Ahora sí, mi amado hermano, vamos a entrar al tema de lleno, mi amado hermano. Gloria a Jesús. Una vez, mi amado hermano, que Pablo reprendió el espíritu inmundo de aquella mujer, ese espíritu salió de ella. Entonces los amos decidieron encarcelar a Pablo y a Silas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque echaron fuera ese espíritu. Y eso es lo que está pasando hoy en día, mi amado hermano. Mire, aquellos hombres, aquellos amos, cuando Pablo llevó la palabra de Dios, cuando Pablo sacó ese espíritu inmundo, dijeron: vamos a meterlo a la cárcel, vamos a apedrearlo, vamos a pegarle, porque eso está mal. Y hoy en día está pasando eso. ¿Sabe por qué? Porque a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Así que tenemos que estar apercibidos, iglesia, a su nombre. Dice el verso 19: pero viendo sus amos que habían salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Lo arrestaron, mi amado hermano. Lo arrestaron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Esto es lo que les decía al principio, porque ellos salían de la ciudad hacia el río, hacia el otro lado del río, para enseñar la palabra o para orar, porque no le era lícito, estaba prohibido. Y aquí en el verso 21 usted se puede dar cuenta, dicho por las mismas autoridades de esa ciudad, dice: enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Ellos no recibían ninguna otra religión. Amén. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Todo el pueblo, mi amado hermano, se levantaron contra Pablo y Silas. Los magistrados, los amos de la chica y el pueblo se levantaron contra Pablo y Silas. Y mire lo que le hicieron. Dice la palabra que le rasgaron las ropas. ¿Y sabe qué más le hicieron? Ordenaron azotarles. ¿Usted cree que Pablo y Silas estaban haciendo algo malo? ¿Verdad que no? Pablo y Silas llevaron el mensaje de la salvación de Jesucristo a esa ciudad. Ellos estaban haciendo lo que Cristo dejó estipulado en la palabra que teníamos que hacer. Pero estos hombres cogieron a Pablo y a Silas, les rasgaron las ropas y ordenaron que les azotaran con varas. Dice la palabra: después de haberles azotado mucho. Mire cómo la palabra enfatiza mucho. Después de haberles azotado mucho. ¿Sabe por qué? Porque normalmente en esos tiempos estaba estipulado que los golpes serían 40. Pero dice la palabra: le azotaron mucho y le echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pablo y Silas salen en su segundo viaje misionero. A los pocos días el Espíritu le habla y le dice que no vayan a un lugar a Asia. Luego le dice que no vayan a Bitinia. Y luego los manda a un lugar llamado Filipos en Macedonia. Y aquí, ¿sabe lo que encuentra Pablo y Silas? Que los hombres de esa ciudad cogieron, los azotaron, los golpearon y también los iban a encarcelar. Oiga, mire, yo me he puesto a pensar y
lo que pasaba por la mente de Pablo y de Silas. Escudriñando y estudiando este mensaje, yo me ponía a meditar y pensaba, pero ¿cómo el Señor permite estas cosas? Porque Pablo quería ir a un lugar y el Espíritu Santo le dijo, no vayas. Luego Pablo decide, pues vamos a otro lugar, y el Espíritu Santo, tampoco vayas, le dijo. Entonces, por medio de la visión, Pablo entiende que es de parte de Dios que vayan hacia Macedonia y llegan a Filipos. ¿Y sabe lo que sucede aquí? Que los arrestan, les rasgan las vestiduras y los golpean y los encarcelan. Dígame usted qué pensaría de Dios si le sucediera estas cosas. Señor, usted tal vez diría, Señor, pero si tú me trajiste acá para predicar tu palabra, yo pensé que iba a ser bendecido y que yo pensé que iba a ser prosperado, pero mira, Señor, me están golpeando, me están azotando, me están encarcelando. ¿Qué sucede? Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque Jesucristo dijo que estas cosas pasarían por nuestras vidas. Aflicciones pasaría el justo. Amén. Entonces Pablo estaba pasando por estas cosas porque así Dios lo permitió, a su nombre. Entonces dice la palabra que lo echaron en la cárcel. Y entonces no solamente le dijeron, vaya, mándenlo a la cárcel, encarcélenlo, sino que también lo mandaron con un custodio. Le mandaron al carcelero para que él los cuidara. Amén. Y el carcelero va. Y se cree en la tradición que el mismo carcelero fue aquel que golpeó a Pablo y a Silas. Amén. Eso se cree que este mismo carcelero había golpeado a Pablo y a Silas. Y no solo golpeándolos, sino también los lleva a la cárcel y él los custodia. Yo me imagino al carcelero, mi amado hermano, burlándose de ellos. Yo me imagino diciéndole, esto no lo dice la Biblia, yo lo estoy parafraseando, mi amado hermano. Yo me imagino que ellos le dijeron, el carcelero le dice a Pablo, viste, ese es tu Dios, ese es el Dios que tú predicas. Porque así muchas veces se van a levantar contra nosotros cuando estemos pasando situaciones adversas, cuando estemos pasando problemas, se levantarán contra nosotros y nos dirán, no que tú tienes un Dios grande, no que tú tienes un Dios poderoso, pero ahí es donde usted tiene que dar a conocer el Dios que habita en su vida. Ahí usted tiene que dar a conocer que su Dios es más fuerte que cualquier problema. Ahí usted tiene que dar a conocer que su Dios es más fuerte que cualquier adversidad. A su nombre. Dice que el carcelero recibió este mandato. Entonces él los metió en el calabozo. Y no en un calabozo cualquiera, sino que él cogió y lo metió en el calabozo, dice la Biblia, del más adentro. Amén. Se cree, mi amado hermano, que cuando habla del lugar más adentro, es allí donde Pablo y Silas se encontraron así mismo cuando estaban en Filipos. Amén. Entonces, mi amado hermano, el carcelero los manda allá a ese lugar más adentro. Por alguna razón, mi amado hermano, estos dos misioneros de Jesús fueron azotados, desvestidos, golpeados severamente, mi amado hermano, y para empeorar las cosas fueron encerrados en prisión, y no en cualquier prisión, sino que lo mandaron a la de más adentro. Los estudiosos, mi amado hermano, de la Biblia no llegan a alguna conclusión en concreto, porque no se encuentran en acuerdo en cuanto a la naturaleza de este calabozo que habla la Biblia de más adentro. Porque algunos hablan de que es una celda al final del pasillo que conducía a las celdas exteriores. En el calabozo de más adentro estarían completamente aislados de cualquier luz o contacto con el mundo exterior. Era un lugar retirado que añadía tortura al prisionero a causa de la oscuridad total y el aislamiento. Esto es lo que algunos estudiosos piensan, y otros dicen que era un lugar del cual sería más difícil escapar. Era imposible escapar de ese lugar. No podían escapar de ese lugar porque tenían que salir y volver a salir y volver a salir, y no encontraban la salida porque estaban bien adentro. Era casi imposible escapar de ese lugar. A su nombre. Otros estudiosos dicen que la Biblia
insisten que el calabozo de más adentro, en la cárcel de los filipenses, era como la celda más profunda de las cárceles en el Imperio Romano. Aquellas celdas profundas eran cortadas en piedra y colocadas en un agujero debajo de la población general de prisioneros. Mire, debajo de los prisioneros, de los que estaban arriba, abajo estaba Pablo. Algunos piensan que fue así, de esa manera. Amén. Entonces, de cualquier manera estaban aislados, mi amado hermano, porque cualquiera que haya sido la situación, para ese calabozo que nos narra la Biblia de más adentro, en la cárcel de Filipenses, no era buena para Pablo ni Silas. Amén. Usted se puede imaginar, mi amado hermano, a Pablo y Silas, después de haber sido golpeados, después de haber sido arrastrado a lo mejor. Usted se imagina con el cuerpo ensangrentado, con las llagas en los cuerpos, con las heridas abiertas, que los lleven al calabozo de más adentro. Y no solo eso, mi amado hermano, porque dice la palabra que lo llevaron al calabozo de más adentro, lo encadenaron, mi amado hermano. Dice la palabra que ellos los encadenaron, que les aseguraron los pies en el cepo. El cepo, ¿qué es el cepo? El cepo, mi amado hermano, es algo donde colocaban los pies o el cuello de aquella persona que estaba encarcelado, amén, y eran cubiertos, amén. Entonces no podían moverse, no podían salirse. Y dice la Biblia, narra de que a Pablo y a Silas le pusieron los pies en el cepo. Entonces ellos estaban en el suelo, en el suelo. El cepo estaba ahí con los pies así. Usted no crea que a ellos les dieron una sillita. Usted no crea que ellos le dieron una almohadita para que duerma. No le dieron una colcha para que se abrigue. No, no, mi amado hermano. Las cárceles en ese tiempo no son como las cárceles de ahora. Ellos estaban amarrados. Usted se imagina las piernas ensangrentadas con heridas y tras eso con el cepo. Usted se imagina las manos encadenadas y con las heridas. Usted se imagina estar acostado en el suelo y con las heridas abiertas en la espalda. Lo que pasaba Pablo y lo que pasaba Silas. Pero todo esto tenía un propósito, mi amado hermano. Todo esto fue por un propósito del Señor y a su nombre. Una vez Pablo estaba con el cepo en los pies y Pablo estaba encadenado junto a Silas y estaban en la cárcel de más adentro acostados. Mi amado hermano, eso de ahí amerita de que se estuvieran quejando del dolor. Eso de ahí amerita que estuvieran llorando del dolor. Eso de ahí amerita que ellos se desesperaran por salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque las heridas a lo mejor le dolía, porque les ardía las heridas y ahí no había médico que los curase. Ellos estaban con las heridas abiertas, mi amado hermano. Pero dice la Biblia que a medianoche Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios. Esto es lo que más me sorprende y me llama la atención. Porque yo me imagino estar encarcelado con el cepo en los pies. Yo me imagino estar con las heridas abiertas en la espalda, en todo el cuerpo. Yo me imagino estar cansado, sediento, hambriento. Y que a medianoche Pablo y Silas no necesitaron de piano, no necesitaron de guitarra, no necesitaron de tambores, no necesitaron de ningún instrumento musical para empezar a adorar a Dios. Ellos no necesitaron, ¿sabe lo que ellos necesitaban? Solamente un corazón dispuesto para adorar, solamente un corazón dispuesto para alabar, solamente un corazón dispuesto para glorificar el nombre del Señor. Y usted aquí tiene piano, y usted aquí tiene guitarra, y usted no alaba, y usted no adora, y a usted le cuesta levantar las manos para adorar a Dios. Y Pablo estaba encarcelado, y Silas estaba amarrado, y tenía los pies en el cepo. Y usted que está suelto, ¿por qué no adora? Y usted que no está atado, ¿por qué no levanta sus manos?
Es ahí donde se ve un verdadero corazón que quiere agradar, servir y adorar a Dios. Porque muchas veces entramos por esa puerta a pasar el tiempo. Y usted llega tarde para no llegar a la alabanza y no escuchar al hermano César que está cantando. Otra vez le toca cantar. Yo llego a la prédica nomás. Yo aquí no vengo a cantarle al hombre. Yo no vengo para ser visto por usted. Yo no vengo para ser aplaudido. Yo vengo para adorar el nombre del Señor, así como usted. Todos los que estamos en este lugar no venimos a un concierto. Venimos a levantar manos santas al cielo para adorar el nombre del Señor. Aunque cantemos feo, pero cantamos con el corazón. Aunque cantemos feo, pero la adoramos en espíritu y en verdad. Esa es la adoración que el Señor escucha. Porque puedes tener la voz más melodiosa, pero si tu corazón no la adora de verdad, esa alabanza no llega ni al cielo raso. Puedes tener la voz más hermosa, te pueden llamar Lily Goodman, pero si no le adoras en espíritu y en verdad, tu alabanza no llega al cielo. Usted tiene que aprender a adorar. Usted tiene que aprender a entrar en adoración al Señor. Porque muchas veces la iglesia viene y no adora. Muchas veces venimos y queremos dormirnos. Muchas veces estamos en la adoración con las manos levantadas, los ojos cerrados y que ya nos caemos por el sueño. Porque no estamos adorando. Pablo y Silas golpeados. Pablo y Silas azotados. Pablo y Silas encarcelados. Pablo y Silas amarrados. Estaban adorando. ¿Sabe por qué? Porque aquí Satanás cometió un error. ¿Sabe cuál fue el error? De que él pensó de que les amarraba los pies, que le amarraba las manos y ya ellos se iban a quedar callados. ¿Sabe cuál fue el error? No taparle la boca, porque con la boca fue que empezó a adorar a Dios. Porque fue mediante la boca que empezó a exaltar el nombre del Señor, mi amado hermano. Encarcelados pero no enmudecidos. Así estaba Pablo y Silas. Mi amado hermano, yo leí este pasaje, yo me admiraba y yo me sorprendía de cómo todo lo que pasaron, todo lo que ellos dos pasaron, y aún así ellos levantaron cánticos a Dios. Dice la tradición, o se cree más bien, de que en ese momento Pablo y Silas estaban cantando los salmos. Eso es lo que se cree. Ahora yo me imagino a Pablo y a Silas cantando: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Con el dolor decían: el Señor es mi pastor y nada me faltará. O decían: el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Oiga, mi amado hermano, ¿y ellos dónde estaban? Encarcelados. ¿Y ellos dónde estaban? Golpeados. ¿Pero qué estaban haciendo? Cantando a Dios. ¿Pero qué estaban haciendo? Orando. Dice la Biblia que a medianoche ellos empezaron a orar. Y no solamente empezaron a orar, sino también a cantar himnos al Señor. Pablo sabía y Silas sabía de que todo el proceso que estaba pasando era porque algo glorioso venía para sus vidas. Algo glorioso tenía que pasar, mi amado hermano. Ellos sabían de que Dios lo había puesto en ese lugar, pero que Dios mismo tenía el poder para sacarlos. Usted, mi amado hermano, tiene que tener esa confianza, no puesta en el hombre, sino puesta en Dios. Porque si usted pone la confianza en el hombre, tarde que temprano el hombre le va a fallar. Pero si usted pone la confianza en el Cristo de la gloria, Él nunca falla. A su nombre. Pablo y Silas no pusieron su confianza en ellos mismos. Pablo y Silas pusieron la confianza en el Señor.
Por eso es que Pablo y Silas no se retorcieron del dolor. Por eso es que Pablo y Silas no empezaron a llorar y a quejarse como muchos aquí. Aleluya. Porque medio nos viene una cosita a nuestra vida y ya estamos: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí solamente vives de quejabanza? Pero no hay alabanza en tu vida. Muchas veces solo vivimos de eso, de quejas y quejas. Pero no hay alabanza en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que si sucede algún problema en mi casa, que si me botaron del trabajo, que si mi matrimonio no va bien, todos le echamos la culpa a Dios. Pablo y Silas estaban encarcelados, golpeados, y estaban adorando al Señor. ¿Cuál es la alabanza que sale de tu boca cuando pasas por problemas? ¿Cuál es la canción que sale de tus labios cuando estás en dificultades? ¿Cuál es, iglesia? ¿Es la queja o es alabanza al Señor? A su nombre. Heridos en la cárcel, pero no estaban enmudecidos. Ellos abrieron su boca llorando. Y mi amado hermano dice que vino que cuando estaban cantando himnos, el verso 25 dice al final que los presos los oían. Usted se imagina, o usted ha visto quizás videos en YouTube, o usted ha ido a la cárcel a visitar a alguien, no lo sé. Pero si usted se da cuenta, cuando usted entra a la cárcel, hay mucho ruido, mucha bulla, porque nadie se calla. Todos están hablando. Pablo y Silas, qué fuerte estaban orando, qué fuerte estaban cantando para que los presos los oyeran. Era medianoche y estaban en el calabozo de más adentro. ¿Y cómo es que los presos los oían? ¿Por qué? Porque ellos no dijeron: Señor, aquí estoy, perdóname, te vengo a cantar. No, ellos abrieron su boca, ellos cantaron a Dios, porque dice la Biblia que los presos los oían. Imagínense cómo ellos cantaban, cómo elevaban su voz para cantarle al Señor, a su nombre. Mire, la cárcel está llena de gente mala, de gente perversa. Y que los presos se queden atónitos escuchando a Pablo y a Silas cantar. Yo me imagino la unción que se derramó en ese lugar. Qué piano, ni qué piano, mi amado hermano. A Pablo y Silas, mi amado hermano, le ataron las manos, los pies con el cepo, pero no pudieron callarlo. Mire, mi amado hermano, me sorprende de que no están en el mejor ambiente para adorar. Como les decía, no había instrumentos musicales y el ambiente era un ambiente de opresión. Y ahí, en medio de ese ambiente, ellos empezaron a adorar. Encarcelados, pero no enmudecidos. Golpearon el cuerpo de Pablo y de Silas, pero no pudieron golpear su espíritu, porque empezaron a adorar en espíritu y verdad a su nombre. No tiene piano, no tiene instrumento, no tiene batería, no tiene nada. Pero ¿sabe lo que sí tenía Pablo y Silas? Tenían a Dios. Ellos tenían a Dios y ellos confiaban en Dios y ellos empezaron a orar y ellos empezaron a cantar a su nombre. Lo que ellos están viviendo era muy fuerte para sus vidas, pero no se quejaron, sino que adoraron. Dígale al que está a su lado: no te quejes, sino adora. Dígaselo, dígaselo. Y si no le sonríe, dígale: sonríe que Cristo te ama. A medianoche oraron y cantaban himnos a Dios. Los presos los oían. Qué fuerte estaban cantando ellos. Usted tiene que aprender, mi amado hermano, que si tu prueba es fuerte, tu alabanza tiene que ser aún más fuerte.
Usted tiene que aprender, mi amado hermano, que si tu problema es fuerte, tu adoración tiene que ser más fuerte. Tú tienes que saber que el que se levanta contra ti puede ser fuerte, pero que nuestro Dios es el poderoso gigante y pelea por cada uno de nosotros. Pies y manos atados, pero boca suelta. Así andaba Silas y Pablo, adorando a Dios en todo tiempo, a su nombre. ¿Sabe lo que estos hombres entendieron? Ellos entendieron que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Usted puede estar pasando el peor proceso de su vida, pero si usted tiene plena confianza de que Dios tiene el control de ello, Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer en su vida. Él va a tomar el control. Porque todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien. Porque se tiene que cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. A su nombre. ¿Y sabe qué pasó? Dice el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué tan fuertes tuvieron que estar cantando Pablo y Silas, porque de repente vino un terremoto a la cárcel y los cimientos dice que se movían, se sacudían y al instante todas las puertas fueron abiertas y todas las cadenas se rompieron. Usted se imagina tal magnitud. Usted se imagina los presos ahí, me va a caer la pared encima. Y yo me imagino ya a Pablo y a Silas, mientras estaba el terremoto, ellos seguían adorando. Mientras estaba el terremoto, ellos seguían cantando. Mientras venía más fuerte el terremoto, ellos seguían cantando hasta que las cadenas se rompieron. Por eso es que usted tiene que entender que hay poder en la alabanza. Usted tiene que saber que hay poder en la adoración. Usted sabe que el arma poderosa es la alabanza. Usted sabe que la alabanza es un arma poderosa. Cuando usted se siente triste, cante alabanzas. Ore. Usted no se ha sentido muchas veces desganado, triste, que no quiere saber nada. Y usted dice, me voy a poner una alabanza. Y usted se pone la alabanza y le cambia esa mentalidad. Le cambia todo eso que sentía. ¿Sabe por qué? Porque esa alabanza ministró su vida. Y entonces, ¿por qué muchas veces dejamos de alabar? ¿Por qué muchas veces dejamos de cantar, dejamos de adorar? ¿Cuál es la alabanza que sale de nuestros labios? ¿Cuál es esa canción que sale de ti? Ten cuidado con lo que oyes, ten cuidado con lo que cantas. Porque muchos vienen, entran por esa puerta a cantar alabanzas al Señor, pero salen de aquí. ¿Y qué cantas? ¿Sigues cantándole a Dios? Ahora le cantas al mundo. Diga, pero usted dice, hermano, pero la música no tiene nada que ver. La música ministra. La música ministra. Usted no ha sentido, o usted no se acuerda en sus tiempos, cuando no tenía a Cristo, y usted escuchaba una música por ahí, un vallenato, una bachata, y se acordaba de su ex, y se ponía triste. Y usted me va a decir que la música no ministra. Y se acordaba del daño que le hicieron. Ay, me engañaron. Y eso lo ponía triste, cabizbajo. Eso es lo que hace la música. Ten cuidado con los que escucha. De la boca de Pablo y de Silas no salió maldecir el nombre de Dios, sino alabar el nombre del Señor. Nosotros tenemos que ser como Pablo y Silas. En medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, alabar y orar al Señor. Porque Pablo no solamente estaba cantando. Oiga, preste atención. Pablo no solamente y Silas no solamente cantaron. Porque hoy en día los evangélicos solamente se dedican a cantar y a cantar y a cantar, pero no hay oración.
Hoy los evangélicos solamente se dedican a alabar al Señor. Música por aquí, música por acá, alabanza por aquí, alabanza por acá. Pero ¿dónde está la búsqueda? Dice la palabra que a medianoche Pablo y Silas, orando, también cantaban himnos. Se cree, mi amado hermano, que Pablo y Silas oraban, dejaban de orar y cantaban. Terminaban la alabanza y volvían a orar. Eso es lo que se cree. La Biblia no lo especifica, pero estudiosos creen que eso pasaba. Entonces, mi amado hermano, cuando vino ese terremoto a causa de la oración y de la alabanza de Pablo y de Silas, las cadenas se rompieron. Amén. Entonces, mi amado hermano, cuando las puertas se abren, las cadenas se soltaron. El carcelero que estaba custodiándolo se había quedado dormido. Cuidado y usted se queda dormido. No se me duerma. El carcelero se durmió. El carcelero estaba dormido. Entonces el carcelero, cuando siente el terremoto, se levanta asustado y ve que está el terremoto y ve las puertas abiertas. ¿Y qué es lo que piensa el carcelero? Se fueron. Me dejaron cuidándolos y estos se escaparon. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sabe lo que el carcelero primero quiso? Echarse sobre su espada. Eso es lo que quiere Satanás en tu vida. Eso es lo que quiere el enemigo en nuestras vidas. La muerte espiritual en cada uno de nosotros. ¿O acaso usted no la pasaba? No sé si a alguien le pasó que cuando no conocía de Cristo, muchas veces intentaste quitarte tu vida, pero no pasó. No pudiste. ¿Sabes por qué? Porque estabas en los propósitos, estabas en los planes del Señor. Porque Dios te tenía sostenido, Dios ya te tenía visto. Y eso es lo que sucedió con el carcelero. El carcelero quiso matarse, dice la Biblia, porque viendo las puertas de la cárcel abiertas, él sacó su espada y dijo: hasta aquí llegué. ¿Sabe por qué? Porque él era el custodio de los presos. Entonces la responsabilidad completa iba hacia él. Y entonces en los tiempos antiguos, mi amado hermano, cuando uno se mataba, eso era digno de aquella persona. Pero nosotros sabemos por la palabra que aquel que atenta contra su vida, directito, ¿para dónde va? Porque es homicida. Y los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Amén. Entonces, él se iba a matar, sacó su espada para matarse, pensando que todos los presos se habían ido, se habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Como que le digo: oye, mira, ve, estamos aquí todos. ¿Qué vas a hacer? Aquí estamos. No nos hemos escapado, aquí estamos. ¿Y sabe lo que pasó en ese momento? Dice que él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oiga, mi amado hermano, Dios tenía un propósito, y el propósito de Dios era de que ese carcelero se salvara. Mire todo lo que pasó Pablo y Silas. Lo golpearon, lo encarcelaron, lo desnudaron, le metieron cepo en los pies. Pero había un propósito de parte de Dios. Y era que Pablo y Silas, era de que ese carcelero se salvara, porque se iba a matar. Y el carcelero, arrepentido de todo lo que había hecho, de todo lo que les había dicho a Pablo, de todo lo que le había hecho a Silas, le dijo: ahora, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Llegó la salvación a la cárcel. En medio del lugar de donde tú estés, mi amado hermano, tienes que ser luz en medio de esas tinieblas, porque así vas a expandir el evangelio.
Mire, Pablo y Silas llegaron a ese lugar de tormento. Pablo y Silas llegaron a la cárcel donde hay oscuridad, donde no hay luz. Pero sabe de que Pablo y Silas eran esos luminares, era esa luz en medio de las tinieblas. Y allí esa luz en medio de las tinieblas brilló para aquel carcelero que necesitaba de Cristo. Y ahora también la salvación la quiso el carcelero. Y ahora el carcelero dijo: ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque yo también quiero ser salvo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Díganme. Ese es el ejemplo de Pablo y de Silas. Y ese es el propósito que Dios tenía. Todo lo que tuvieron que pasar. Y le dijo: ¿qué tengo que hacer, señores, para ser salvo? Entonces Pablo y Silas, porque dice la palabra, ellos dijeron, como que estaban conectados, estaban en un mismo sentir, en un solo pensamiento, en un mismo espíritu. Porque dice la Biblia, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y sabe lo que hizo el carcelero? El carcelero no esperó para mañana. El carcelero no esperó para pasado mañana. El carcelero, ¿sabe lo que hizo? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero le dijo: señores, las cadenas fueron rotas, vámonos de aquí, cojan sus cosas y nos vamos. Vámonos. ¿Dónde vamos?, le dice Pablo y Silas. Entonces, ¿dónde nos vamos? Vámonos a mi casa, porque mi casa también quiero que sea salva. Ustedes tienen que llevar la salvación. Ustedes tienen que predicar ese Cristo de la gloria, porque he visto señales, porque he visto prodigios. Yo quiero que mi familia también crea. Pablo y Silas se dirigieron a la casa del carcelero. ¿Y sabe lo que sucedió allí? Pues todos también creyeron. Y todos los que estaban en la casa, dice, ellos le hablaron del Señor a él y a todos los de su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Mire lo que hace Dios. Después de todo el proceso que pasaron, después de haber adorado, orando y cantando con las heridas abiertas, después de todo eso, vino el ungüento. Después de todo el proceso que usted va a pasar, después de todas las circunstancias adversas que usted va a pasar, después de todo el desierto que usted va a pasar, ¿sabe lo que va a pasar? Vendrá la consolación para su vida, vendrá el consuelo para usted. ¿Sabe por qué? Porque usted ha pasado ese proceso sin quejarse, porque usted ha pasado ese proceso sin alzar su voz para criticar. Usted alzó su voz para alabar, usted levantó su voz para orar, usted levantó su voz para expresarle adoración a Dios. Después de todo el proceso que Pablo y Silas pasaron, ahora sí el carcelero les dijo: venga que le lavaré sus heridas. Y quizás él mismo fue el que los golpeó. ¿Usted se imagina que el que lo golpee le sane, le vende las heridas? ¿Ah? ¿Usted qué haría? Suéltame de aquí, ahora sí, ahora sí. Estamos solos, ¿no? Pero eso es lo que hace el mundo. Pero Pablo y Silas tenían a Cristo. El mismo que los golpeó, tal vez él mismo le vendó las heridas. Porque Pablo y Silas confiaron en que el Señor iba a hacer algo. Ellos no se tiraron a morir. Ellos no se tiraron a quejarse. Ellos estaban en el suelo, aparentemente derrotados, aparentemente estaban acabados. Pero lo que el diablo no sabía, lo que el enemigo no sabía, lo que los demonios, lo que el infierno no sabía, es de que a Pablo y a Silas no le vendaron su boca, es que no le taparon sus labios. Entonces ellos abrieron su boca y comenzaron a alabar a Dios. Eso fue lo que cambió. Aparentemente estaban en el suelo, encarcelados, muertos. Y tal vez al otro día lo iban a matar. Pero eso no sucedió así. ¿Por qué? Porque Dios tenía el control. Dígale al que está a su lado: Dios tiene el control de mi vida. Les llevó a su casa. Amén. Dice que él, tomándolos aquella misma noche, le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con los suyos. Amén.
y llevándola a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire cuán poderoso y cuán bueno es el Señor. Dios es tan bueno que a pesar de aquel mismo que lo tenía encarcelado, llegó la salvación para ese. Pablo, Silas pudieron haber estado orando: Señor, ¿por qué no le cae un rayo al carcelero para salir de esta cárcel libre? Ellos no hicieron eso. Por eso es que la Biblia demanda orar por nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, orar por aquellos que nos persiguen. ¿Cuántos aquí aman a sus enemigos? Santo, ninguna mano levantada. Bendito sea el Señor. Eso es lo que nos demanda el Señor. Mire después lo que pasó. El carcelero se convierte, se bautiza a él, su familia, le sana las heridas, se regocija, se contenta, llegó el regocijo a su vida. Yo me imagino al carcelero, porque usted se imagina a todos los carceleros, los policías con cara de bravo, ¿verdad? Entonces ese carcelero, mientras estaba en la cárcel, estaba serio, bravo, no quería hablar con nadie. Pero ahora se regocijaba. ¿Por qué? Porque las cosas viejas cambian y todo en Cristo sea hecho nuevo. Todo en Cristo es hecho nuevo. La vieja criatura muera. Ahora el carcelero, que era un amargado, ahora se estaba regocijando en Dios. Y ya con esto terminamos, mi amado hermano, la introducción del mensaje. Dice que cuando fue de día, al siguiente día por la mañana, mire, todo esto pasó desde la medianoche hasta el siguiente día en la mañana. ¿Vigilaron? No durmieron. ¿Usted vigila o duerme? ¿Qué hace? Usted en la vigilia viene a dormir, pero cuando está en su casa para dormir, se pone a ver series toda la noche. No soy profeta ni hijo de profeta. Aleluya. Se dañó el mensaje. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Después de todo lo que pasaron, que todo el pueblo, toda la ciudad los golpearon, los azotaron, los desnudaron, los encarcelaron, le estaban diciendo calladito, que nadie sepa: sácalos y diles que se pueden ir en paz. Marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo era tremendo. Oye, Pablo, ya te golpearon. Yo me imagino así, Pablo, ya te golpearon, cállate, quédate callado, vámonos. Pablo, vámonos, ya no abres la boca, vámonos que nos están dejando salir. Yo me imagino a Pablo: no, espérate, que aquí nos tienen que venir a sacar ellos mismos. Ya nos están dejando salir, vámonos, Pablo. No. Entonces, ¿qué pasó? Dice que los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, porque no podían meter a la cárcel a los romanos sin un juicio. Entonces, ellos viniendo y les rogaron y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, se consolaron y se fueron. Dios hizo la obra en Pablo, en Silas y en el carcelero. Qué gran enseñanza, mi amado hermano, me muestra o nos deja Pablo y Silas y aún el carcelero. Porque una vez nosotros fuimos como el carcelero, cuando no teníamos a Cristo y cuando tal vez algunos de nosotros decíamos: jamás voy a ser evangélico, jamás voy a ser hermanito, yo ni loco. Yo
vestirme así como... No. Yo soy tan joven para hacer. Miren, imagínense, mi amado hermano, yo aquí con 17 años, perdón, 27 años. Que me equivoco. Pero lo más hermoso, le puedo decir, es haberle entregado mi juventud a Cristo. Desde los 17 años. Ya son 10 años con altas y bajas y muy profundas. Pero puedo decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor me ha ayudado. A su nombre. Mire, mi amado hermano, usted tiene que ser como Pablo y Silas. En medio de la tormenta y la tribulación, no cerrar su boca, sino abrir su boca para orar y para alabar a Dios. Amén. Póngase sobre sus pies. Gloria a Jesús. Qué gran enseñanza que nos deja este texto